Dios te bendiga. Te damos la bienvenida a esta hermosa programación, la ciencia de la oración. Los grandes héroes de la fe fueron hombres de oración. Ellos lo lograban por esfuerzo propio y la fe de que Dios escuchaba sus gemidos y respondía a ellos dándoles la victoria. Nosotros podemos hacerlo también por esfuerzo propio y con la fe que el Consolador que está en nosotros nos ayudará en nuestras flaquezas y nos hará fácil conquistar las victorias. Cuentan peregrinos que en sus viajes a la Tierra Santa han visto a los viejos rabíes judíos orando junto al muro de las lamentaciones. Dicen que se han quedado maravillados al ver cómo gimen en ese lugar delante de Jehová. Son gemidos como con dolores de parto, y esto engendra hijos para Dios y las nuevas criaturas en los creyentes. Los judíos lloraban y gemían delante de Dios a pesar de no tener el bautismo en el Espíritu. Nosotros, la Iglesia de Jesucristo, que tenemos el poderoso bautismo de fuego y espíritu, podemos gemir y llorar con más facilidad que ellos, pues tenemos el Espíritu dentro de nosotros y además podemos interceder en otras lenguas conforme el Espíritu nos da para orar. Esto es oración en el Espíritu que derriba las fortalezas del diablo y mueve las montañas para la gloria de Dios. Estos no son instrumentos carnales y de sabiduría humana, sino las armas espirituales que tenemos que usar para que Cristo madure a los creyentes en cada iglesia y vengan más nuevos creyentes. No es cuestión de atraerlos con todo tipo de métodos ingeniosos y elaborados por la mente natural, sino usar las armas espirituales que Dios nos ha dado para engendrar creyentes maduros. Se dice que en las campañas del evangelista Charles G. Finney, alrededor del 80% de las almas salvadas perseveraban. Nadie tuvo tanto éxito como él. ¿Cuál era el secreto? Él dependía exclusivamente de la oración. Él tenía un anciano que le ayudaba en el ministerio. Lo enviaba a los lugares como 3 semanas antes de la campaña. Ese varón se conseguía 2 o 3 personas que entraran con él en un pacto de oración. Se apartaban a orar y clamaban y gemían por días. En una ocasión, cuando Finney llegó a un pueblo para una campaña, una señora, dueña del hotel, le llamó y le dijo que el anciano y 2 más estaban en el hotel hacía 3 días, pero no habían comido nada. Ella, curiosa, fue al cuarto y al abrir la puerta estaban con la cara en el piso, gimiendo. Han estado así por 3 días, dijo ella. ¿Podrá usted explicarme? No es nada, dijo Finney. Ellos sencillamente tienen un espíritu de dolores de parto en la oración. Romanos 8:26 al 27 y Gálatas 4:19. Estaban engendrando hijos para Dios. Finney mismo se levantaba todos los días a las 4 a.m. y se iba a un lugar adecuado y oraba hasta las 8 a.m. La oración intercesora era el secreto de sus victorias. Sencillamente rompían el poder del diablo sobre los pecadores y los libertaban orando en el Espíritu. Aún para sanidad divina, cuando todos los métodos fallaban, la oración intercesora en el Espíritu sería la respuesta. Esta oración, como con dolores de parto, con gemidos y en otras lenguas a favor de otros, funciona en una forma muy efectiva, rompiendo las fortalezas del diablo. A veces no sabemos orar como se debe. Por eso es menester que nos unamos con el Espíritu para sobreponernos a nuestras debilidades. El intercesor toma el lugar de otro al clamar con él. Hay un ministerio de intercesión y debemos clamar al Señor para que lo manifieste a plenitud en nosotros.
Esto incluye orar en el Espíritu. Cristo en la cruz tomó nuestro lugar y ahora es el intercesor por excelencia. Nosotros, los discípulos, seríamos semejantes al Maestro. Todos fuimos llamados a ser sacerdotes de Dios y de Cristo. Cuando vengan problemas, ponte de rodillas y di: Señor, no sé cómo orar por esto, no sé orar como debería, pero tú sabes. Tu palabra dice que el Espíritu Santo sería mi ayudador, intercediendo. Yo confío y creo que tú me ayudarás. Comienza entonces a orar en lenguas y con gemidos. Ten fe y cree que Él no va a fallar en ayudarte, y el Espíritu no fallará, conforme Dios ha prometido. En tu mente ora y cree con profundidad mientras gimes. El famoso evangelista Smith Wigglesworth decía: a veces comienzo a orar por mí mismo sin ninguna unción especial. Comienzo en lo natural y termino en el Espíritu. A veces comenzamos creyendo que el Espíritu nos va a ayudar. Hacemos el esfuerzo y predicamos, y de pronto sentimos cuando Él viene sobre nosotros y seguimos en el Espíritu. Así es la oración. Algunos esperan que el Espíritu les obligue o les haga sentir algo especial. No tenemos que esperar a sentir algo especial. Es solo creer que el ayudador está ahí y que podamos pedirle a Él que nos ayude según nos lanzamos y creemos que Él nos está ayudando. El Espíritu tomará dominio de nuestro espíritu y luchará junto con nosotros contra el problema. Tú puedes ayudar a levantar una carga espiritual, al igual que puedes ayudar a levantar una carga material. Cuando hay alguien gimiendo e intercediendo en el Espíritu, tú empiezas a hacer como Él está haciendo. Tienes la fe que el Espíritu te ayudará. Sigue la intercesión hasta que sientas un espíritu de gozo, alabanza y hasta de deseos de reír. Es señal de que la victoria ha sido alcanzada. En una oración intercesora, déjate ir en la oración. Cede a ella. No tengas temor. Esto no viene de la mente o de la cabeza. El Espíritu Santo ayuda a nuestro espíritu a orar. A veces no sabemos exactamente por qué orar, pero al comenzar a orar en el Espíritu, Dios puede mostrarte por qué estás orando. Gloria a Dios. Se cuenta que un evangelista visitaba a un agricultor cristiano. En el hogar se encontraba un doctor, hermano del agricultor, que se burlaba del evangelio. Cuando fueron a dar gracias por la comida, el agricultor salió gimiendo y se puso en pie y se fue a su cuarto. El doctor lo siguió. Cuando salió del cuarto le dijo al evangelista: parece que tiene dolores, voy a buscar unas medicinas. El evangelista dijo: no se preocupe por él, está gimiendo por usted en el espíritu, pues usted está perdido. El doctor se negó a creer. El evangelista entró al cuarto, se arrodilló al lado del hermano y comenzó a gemir igual que él. Así estuvieron como por 45 minutos. De pronto ambos comenzaron a reírse, sentían un gozo sobrenatural, se pusieron de pie. El evangelista fue a buscar al doctor. Esto le preguntó por su hermano y él le dijo: está muy bien, y en cuanto a usted, no hay forma de que se pueda perder. El médico lo miró extrañado, pero de pronto se arrodilló, comenzó a llorar y fue salvado gloriosamente. La oración intercesora en el Espíritu había obrado el milagro. Gloria a Dios. Clama para que Dios te dé un ministerio pleno de intercesión. Dios te bendiga. Te saluda tu servidor, Andrés López. Esperamos que este programa sea de bendición y crecimiento y restauración en tu vida espiritual. Recuerda que las luchas contra el diablo y el enemigo cada día se ponen más fuertes.
Pero eso es porque la venida de Cristo se acerca y tenemos una gran arma espiritual que el Señor nos ha dejado, que es la oración. Y Él la dejó en su palabra y Él fue el primer ejemplo. Él nos enseñó cómo orar. Él instruyó a sus discípulos cómo orar y nosotros somos reyes y sacerdotes de Él. Por eso debemos de orar. La palabra del Señor dice que este género no sale si no es con ayuno y oración. Son dos armas espirituales muy poderosas que nosotros tenemos que poner en práctica en nuestra vida. Dios te bendiga y recuerda, pon en práctica la oración.